Los seres vivos son sistemas abiertos que se encuentran en estado estacionario. ¿Qué significa estado estacionario? Eh, es un concepto que indica que hay un balance entre lo que ingresa al organismo y lo que egresa de él, dando la idea de que hay un flujo permanente a través de este organismo, de entrada y de salida. Es decir, que este balance, ¿sí?, es dinámico, que nunca es estático. La capacidad que tienen los seres vivos, ¿sí?, para mantener su complejidad eh, en un estado estacionario, justamente, se denomina homeostasia u homeostasis. Y esto lo puede lograr a través de diferentes mecanismos de autorregulación. En este sentido, ¿sí?, los riñones tienen un papel fundamental con diferentes funciones, ya que son responsables de eliminar los desechos del cuerpo, ¿sí?, cuya acumulación sería tóxica para el organismo, regulan el equilibrio hídrico y electrolítico, es decir, que mantienen el balance osmótico, regulan el pH, regulan la presión arterial a través de la producción de renina y estimulan la producción de glóbulos rojos a través de la producción de eritropoyetina. En este sentido, digamos, el riñón es una glándula mixta, así que cumple tanto funciones exócrinas como endócrinas, ¿sí? La producción de hormonas como la renina y la eritropoyetina tienen que ver con su actividad endocrina y las dos primeras, ¿sí?, la eliminación de los desechos y la regulación del equilibrio hídrico y electrolítico, tienen que ver con su función exócrina, ¿sí?, es decir, con la formación de la orina, que es lo que eh, bueno, se va a retirar del cuerpo. Vamos a hacer un repaso general, ¿sí?, del riñón, donde en un corte transversal, ¿sí?, podemos observar que tiene un borde eh, lateral liso, ¿sí?, tiene un borde medial en donde se encuentra el ilio, que es la zona donde convergen la arteria renal y por donde sale la vena renal y está la pelvis renal, ¿sí?, la porción dilatada del uréter, y la corteza, ¿sí?, que en este corte transversal se puede observar que tiene una porción convoluta, ¿sí?, donde están mayormente ubicados todos los glomérulos, y una zona radiada, ¿sí?, donde se encuentran mayormente los túbulos renales, específicamente los túbulos proximales y distales eh, de las nefronas. Y internamente tiene una médula que se divide en una médula externa, ¿sí?, y una médula interna donde predominan los túbulos. Los túbulos que predominan en este sector son las asas de Henle eh, y los tubos colectores. Bueno, eh, acá podemos observar, ¿sí?, una pirámide, ¿sí?, en donde podemos ver los dos tipos de nefronas, ¿sí?, que se pueden encontrar en el riñón. Las nefronas más corticales, es decir, que tienen sus glomérulos, ¿sí?, ubicados en la superficie de la corteza, y las nefronas yuxtamedulares, que tienen sus glomérulos ubicados eh, cerca de la zona, digamos, en la parte de la corteza que está adyacente a la médula. Eh, Vemos de este modo que las nefronas que son corticales, ¿sí?, tienen asas de Henle cortas, ¿sí?, que solo alcanzan la médula externa, ¿sí?, y
mientras que las nefronas yuxtamedulares tienen asas de Henle mucho más largas que alcanzan hasta la médula interna, ¿sí? De todas maneras, todas convergen, ¿sí? El producto de estas nefronas va a converger en los tubos colectores, ¿sí? Y que estos a su vez van a desembocar en los cálices menores, cálices mayores y la pelvis renal. El glomérulo, ¿sí? Está formado por la arteria aferente. ¿Sí? Esta arteria aferente proviene, esta arteria, perdón, está bien, la arteriola aferente proviene de la arteria arqueada, ¿sí? Que a su vez, ¿sí? Proviene de la arteria interlobular, que estaría por aquí, ¿no? Arteria interlobular que se ramifica en arterias arqueadas, ¿sí? Que van a, digamos, van a discurrir entre la corteza y la médula, ¿sí? Y estas a su vez emiten ramas, ¿sí? Hacia la corteza, que son las arterias interlobulillares, que van a transformarse en la arteria aferente del glomérulo, y hacia abajo, ¿sí? Donde van a formar los vasos rectos, que van a acompañar las asas de Henle. Bien, aquí podemos ver nuevamente los dos tipos de nefronas, pero nos interesa destacar acá la disposición anatómica de los túbulos renales, ¿sí? Tenemos entonces el glomérulo, ¿sí? La cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, y fíjense cómo las asas de Henle van en paralelo, es decir, que primero, ¿sí? Baja, ¿sí? Asa de Henle descendente, y luego sube y van en paralelo, no solo entre el asa descendente y ascendente, sino que además también van en paralelo con los tubos colectores. Esto es más notable y su funcionalidad es más importante en este sentido en las nefronas yuxtamedulares, en las que las asas son mucho más largas, ¿sí? Y se internan en la médula profundamente. Bueno, la disposición anatómica en paralelo de las asas y a su vez a contracorriente con los vasos rectos, eso lo que vamos a explicar más adelante, y en paralelo con el tubo colector, es una disposición muy importante en cuanto a bueno, las reabsorciones que tienen lugar en esta zona, la dilución y la concentración de la orina. La formación de la orina tiene varias etapas que se pueden resumir de esta manera, ¿no? La filtración, que es el proceso por el cual justamente la sangre pasa de los capilares sanguíneos del glomérulo hasta los túbulos renales. La reabsorción, que es el proceso por el cual se recuperan sustancias que son necesarias para el organismo y que no se quieren desechar. La concentración, ¿sí? Y la dilución de la orina, estos son mecanismos que tienen que ver con la recuperación también de solutos y de agua, sobre todo, para eliminar las mínimas cantidades, es decir, con los desechos y con el exceso de electrolitos que hay que eliminar, se trata de eliminar siempre la menor cantidad de líquido. Y la secreción, que es aquel proceso por el cual las sustancias son volcadas desde la sangre, ¿sí? Hacia los túbulos renales, ya sea porque no son filtradas en suficiente cantidad o porque escapan a la filtración, ¿no? Bien, aquí vamos a presentar bueno, las partes de la nefrona, ¿sí? Y su disposición. Fíjense cómo
La arteria renal, bueno, en un corto trayecto se ramifica, como dijimos antes, en diferentes arterias hasta llegar a formar la arteria aferente, ¿sí? Que es la que se va a ramificar rápidamente para formar los capilares glomerulares. Estos capilares, una vez ramificados, luego se anastomosan para formar, ¿sí? La arteriola eferente, ¿sí? Esta arteriola eferente es la que va a acompañar, ¿sí? A todo el sistema de túbulos renales, desde el túbulo proximal, distal, el asa de Henle, ¿sí? Y luego se va a ir anastomosando, ¿sí? Con las venas, ¿sí? Para salir, para que la sangre se retire del riñón, ahora como vena renal. La sangre cuando ingresa al riñón tiene dos funciones, ¿sí? Una es la de nutrir a las propias células del riñón y por otro lado es la de, bueno, sufrir esta filtración, ¿sí? Y esta limpieza, ¿sí? Que hace la nefrona. Bien, entonces dijimos que el glomérulo, ¿sí? Desde el glomérulo se va a producir la filtración de la sangre hacia la cápsula de Bowman, es decir, el filtrado va a caer en esta cápsula y desde aquí el recorrido que va a hacer es a través de los túbulos contorneado proximal, que tiene una porción contorneada y una porción recta, y luego se transforma en asa de Henle descendente, ¿sí? Esta es una neurona yucta medular, por lo tanto tiene una asa de Henle larga que llega hasta la médula interna, y una asa ascendente de Henle delgada y una porción del asa de Henle ascendente que es gruesa. Luego se transforma en túbulo contorneado distal, ¿sí? Túbulo conector, que es la parte que va a conectar con el tubo colector, ¿sí? Fíjense que el tubo colector también tiene una porción cortical y una porción medular. En cuanto a la filtración que dijimos que ocurre entre el glomérulo y la cápsula de Bowman, nos podemos preguntar qué es lo que se filtra de la sangre. Se filtra específicamente el plasma y del plasma todos sus componentes, con excepción de las proteínas plasmáticas, albúminas y globulinas que tienen un alto peso molecular y por lo tanto no pueden atravesar los fenestras de los capilares. Fíjense que acá tenemos la histología del glomérulo, en donde vemos que está compuesto por un capilar, ¿sí? Fenestrado. Encima de él está la lámina basal, que la lámina basal es una lámina acelular, está compuesta principalmente por glucoproteínas. Y sobre esta lámina basal hay una capa celular que son los podocitos que emiten proyecciones primarias y secundarias que abrazan el conjunto. Esta capa de glucoproteínas de la lámina basal, estas glucoproteínas están cargadas negativamente, con lo cual las proteínas plasmáticas tienen dos cuestiones por las cuales entonces no se filtran. Por un lado, porque el tamaño de las fenestras no se lo permite, pero por otro lado, además, también evita el paso de estas proteínas y de otras, porque justamente las proteínas sanguíneas al pH normal de la sangre, ¿sí? Que es 7,4 aproximadamente, están cargadas negativamente. Y como las glucoproteínas de la lámina basal también están cargadas negativamente, hay un rechazo, ¿no? Bueno, esa electronegatividad de la lámina basal en conjunto con el tamaño de las fenestras, bueno, impiden el paso de las proteínas. Por lo tanto,
lo que logra filtrarse es el plasma, ¿sí? Con todos sus componentes, excepto las proteínas plasmáticas. Ahora, ¿cómo es que el plasma se filtra? Es decir, ¿cuál es el juego de presiones que hay para que se produzca la filtración? Cuando hablamos de filtración, siempre estamos hablando de que hay un paso, ¿sí?, de líquido y de sustancias, digamos, disueltas por arrastre, y que en donde intervienen presiones. Estas presiones no son otras que la presión hidrostática, ¿sí?, la presión debida al líquido, y la presión oncótica, que es la debida a las proteínas, ¿sí?, la presión que ejercen las proteínas. La presión hidrostática, es decir, la presión debida a la presencia del líquido, es la presión, la misma presión que imprime el corazón, ¿sí? Solo que a esta altura, por supuesto, esta presión es mucho menor, ya ha caído, pero sigue siendo una presión que originalmente es la que imprime el corazón a la sangre. La presión hidrostática a nivel de los capilares tiene un valor aproximado, ¿sí?, y promedio de 60 milímetros de mercurio. Y esta presión hidrostática en los capilares, por supuesto, favorece la filtración hacia la cápsula de Bowman. La presión oncótica en los capilares, es decir, la presión que ejercen las proteínas plasmáticas en la sangre, va a intentar retener ese líquido, ¿sí?, por lo tanto va en contra de la filtración, y tiene un valor de 28 milímetros de mercurio. La presión hidrostática de la cápsula de Bowman también se va a oponer a la filtración, pero tiene un valor de 15 milímetros de mercurio. Es decir, el agua que está en la cápsula es es menor, dado que discurre rápidamente hacia los tubos proximales, ¿no? Entonces, tanto la presión oncótica de los capilares como la presión hidrostática de la cápsula, ¿sí?, se oponen a la filtración, ¿sí? Por eso es que en la ecuación lo restamos. Para poder, digamos, calcular el valor de la presión neta de filtración, ¿sí?, bueno, le restamos a la presión hidrostática de los capilares, que es la que favorece la filtración, le restamos la oncótica y la hidrostática de la cápsula. Y eso nos da un valor de 17 milímetros de mercurio como presión neta de filtración, ¿sí? Entonces, aquí vemos una micrografía en donde podemos ver el ovillo de capilares, ¿sí? Por ejemplo, acá pueden ver, ¿sí?, muy bien el podocito, ¿sí?, con sus proyecciones. Acá hay otro podocito con sus proyecciones, ¿sí?, se ven claramente. Y la cápsula de Bowman, que envuelve el glomérulo, y a su vez hay un espacio en esta cápsula en donde va a caer todo ese filtrado, ¿sí? Desde ahí el filtrado va a pasar a el túbulo contorneado proximal, ¿sí? En el túbulo contorneado proximal es donde va a comenzar la siguiente etapa de la formación de la orina, que es la reabsorción. Aquí va a ocurrir la mayor parte de la reabsorción de los solutos y bueno, y se da por diferentes mecanismos, ¿no? En general, la glucosa y los aminoácidos se reabsorben en un 100%, en cotransporte con sodio, ¿sí?, favorecido esto por las bombas de sodio-potasio que generan el gradiente necesario para el ingreso. ¿Qué pasa? Si nosotros nos imaginamos una célula del túbulo renal, ¿sí?, tiene una porción apical, que es la que da a la luz del túbulo, y una porción basal que da al intersticio y que va a estar en contacto con el capilar adyacente. Y entonces, bueno, las sustancias van a ingresar, el sodio, la glucosa o los aminoácidos van a ingresar por la membrana apical, van a atravesar la célula, ¿sí?, hacia la membrana basal y van a ir a sangre.
Eh, las bombas de sodio y potasio están ubicadas siempre en la membrana vasolateral, ¿sí?, del túbulo renal, y son las que generan el gradiente para el ingreso de sodio a través de la membrana apical. No solo glucosa y aminoácidos se reabsorben aquí, sino que también se reabsorbe cloro, se reabsorbe magnesio, se reabsorben calcios, otros electrolitos. Las vías por las cuales se pueden reabsorber son las vías transcelulares y las vías paracelulares. Las vías transcelulares son aquellas en las que las sustancias, como dije recién, atraviesan la membrana, ¿sí? La atraviesan por su membrana apical, atraviesan la célula y salen por su membrana basal. En tanto que cuando hablamos de la vía paracelular, las sustancias electrolíticas van a atravesar las zonas occludens que hay entre las células del túbulo renal, es decir, que van a pasar a través, o sea, por su costado, ¿no? Hasta el intersticio. Esto lo hacen siguiendo gradientes eléctricos, ¿sí? Las sustancias que van a atravesar por vía paracelular son el magnesio, el calcio, el cloro, mayormente. También se reabsorbe en un 80-85% el bicarbonato, ¿sí? Que no lo hace en forma de bicarbonato, sino que lo hace en forma de dióxido de carbono, lo hace de manera indirecta. El sodio, ¿sí?, se reabsorbe en un 60-68% en esta porción, y lo hace en cotransporte con otras sustancias, como mencionábamos recién. Cotransporte o antiporte, pero siempre en transporte activo secundario, ¿no?, mediado por sus bombas, que están, la bomba de sodio de potasio que está en la membrana basal, ¿no? Por otro lado, ¿sí?, el agua, ¿sí?, cuando hay reabsorción siempre que hay reabsorción de solutos y si el túbulo es permeable al agua, va a haber también reabsorción de agua, ¿sí? Entonces, también hay un 68% de agua que es reabsorbida a nivel del túbulo proximal, junto con todos los solutos, ¿no? Porque el agua directamente pasa por ósmosis, ¿no? A medida que los solutos van pasando hacia la sangre, el agua también lo hace. Entonces, cuando la reabsorción avanza, ¿sí?, cuando el líquido filtrado avanza por el túbulo proximal, tiene una osmolaridad de 300 miliosmoles, ¿sí? Acá podemos observar, ¿sí?, bien cuál es la porción de la nefrona que está en corteza, cuál es la que está en la médula externa y cuál es la que está en la médula interna. Toda la corteza, el ambiente cortical, es decir, el intersticio cortical, tiene una osmolaridad de 300 miliosmoles, es decir, que es isoosmótico con los líquidos corporales, con el filtrado a esta altura y con la sangre, ¿no? Entonces, el líquido aquí, ¿sí?, logra, ¿sí?, después de todas sus reabsorciones, ser isotónico con la corteza y con la sangre. Pero fíjense, estos valores que están puestos aquí nos indican los niveles de osmolaridad a medida que profundizamos en la médula. Es decir, que hay gradientes hiperosmóticos, ¿sí?, longitudinales, gradientes longitudinales hiperosmóticos a lo largo de la médula. Y a medida que pasamos desde la médula externa a la médula interna, esta hiperosmolaridad se hace cada vez más marcada. Es decir, comienza con una osmolaridad de 400 miliosmoles por litro y termina con una osmolaridad de, bueno, 1400 marca aquí, pero también por ahí 1200, dependiendo del largo de la nefrona, ¿no?, del largo del asa de Henle. Entonces, esta constitución de la médula, ¿sí?, esta hipertonicidad que tiene la médula, es una característica de suma importancia para la concentración y la dilución de la orina, que son las otras etapas de la formación de la orina. Cuando el líquido filtrado que ingresa al asa de Henle con una osmolaridad de 300, ¿sí?, y se encuentra con una médula hipertónica, ¿sí?, es decir, que tiene un valor de osmolaridad más elevado,
Y como el asa de Henle descendente tiene la característica de ser permeable al agua, pero impermeable a los solutos, prácticamente impermeable a los solutos, el agua va a salir por ósmosis desde el filtrado, desde la luz del túbulo, hacia la médula. Y esto va a ser así, ¿sí?, a medida que se profundice en la médula cada vez más, porque como la hipertonicidad aumenta, sigue saliendo agua por ósmosis hacia la médula, y entonces el filtrado, al perder agua, se torna cada vez más hipertónico, ¿sí?, hasta que a nivel de la horquilla, ¿sí?, donde se dobla el asa de Henle, se logra la isotonía, es decir, el filtrado se hace isotónico con la médula, es decir, que va a estar muy concentrado. Entonces, en el asa de Henle descendente es donde se produce la concentración, ¿sí?, del filtrado, esta otra etapa de la que mencionábamos antes de la formación de la orina. Y esto es necesario, ¿sí?, para evitar una pérdida excesiva de agua. Por otro lado, ahora que el filtrado está muy concentrado, y empieza a ascender por el asa de Henle fina, ¿qué pasa? Se encuentra con que el gradiente de hipertonicidad de la médula ahora va disminuyendo. Por lo tanto, ¿sí?, el líquido filtrado, ¿sí?, a medida que avanza, es más hipertónico que la médula. Por lo tanto, como la porción ascendente del asa de Henle es impermeable al agua y permeable a los solutos, van a salir solutos, ¿sí? Porque podríamos pensar que va a entrar agua, pero como es impermeable al agua, ¿sí?, lo que va a suceder es que van a salir solutos. Los solutos aquí salen por difusión facilitada, ¿sí?, a través de canales. El principal soluto que se reabsorbe a este nivel es el cloruro de sodio, ¿sí?, el cloro y el sodio, por difusión facilitada. Es decir, que lo hacen siguiendo gradiente. Cuando el filtrado, ¿sí?, a la vez que va perdiendo solutos, ¿sí?, ingresa a la porción gruesa del asa de Henle, ¿sí?, en este sector ya la diferencia entre el filtrado, la diferencia de osmolaridad entre el filtrado y la médula ya no es tan marcada, por lo tanto, aquí se siguen reabsorbiendo sustancias, pero ahora lo hacen nuevamente por transporte activo secundario, ¿sí? Se van a reabsorber diferentes iones, cloro, sodio, potasio, aunque el potasio es secretado nuevamente en general, ¿sí?, a medida que se reabsorbe sodio se secreta siempre potasio. Bueno, calcio, magnesio, ¿sí?, que lo hacen por vía principalmente paracelular. ¿Y qué pasa? Al ir sacando, ¿sí?, solutos del filtrado, el filtrado se vuelve hipotónico, ¿sí?, porque cuando ingresa a la corteza, recuerden que la corteza es isosmótica con el resto de los líquidos corporales y con la sangre, el filtrado es hipotónico, es decir, que tiene un valor de 200, ¿sí?, miliosmoles por litro, porque ha perdido solutos, ¿sí?, se han reabsorbido solutos. En el túbulo contorneado distal, la primera porción del túbulo contorneado distal funciona de la misma manera que la asa gruesa de Henle, ¿sí? También hay reabsorción por transporte activo secundario de cloro, de sodio. Y entonces a este nivel el filtrado alcanza un valor de 100 miliosmoles por litro. Es decir, que al llegar al túbulo contorneado distal, ¿sí?, prácticamente se han reabsorbido el 90% o 95% de todos los solutos que han sido filtrados. Entonces, fíjense la magnitud de la reabsorción de solutos y de agua, por lo tanto, ¿qué es lo que se va a desechar? ¿Sí? Es una pequeña proporción de lo que se filtró. Y
a partir de aquí, a partir de la segunda porción del túbulo contorneado distal, túbulo conector y colector, ¿sí? Y colector, en este sector, son los sectores en donde se va a poder regular la reabsorción de sodio o la reabsorción de agua dependiendo de las necesidades del organismo. En el resto de los sectores, es decir, las reabsorciones que se producen a nivel de túbulo contorneado proximal, asa de Henle descendente, ascendente y primera porción del túbulo contorneado distal, son reabsorciones obligadas, es decir, que se rigen justamente por leyes físicas que no pueden evadirse, aunque el organismo necesite conservar o eliminar más de algún tipo de electrolito, ¿sí? No pueden regularse nada en esos sectores, ¿sí? Las reabsorciones son puramente físicas. Únicamente en la segunda porción del túbulo contorneado distal, túbulo conector y tubo colector, ¿sí? Es donde se pueden regular, y cuando hablamos de regulación estamos hablando de que participan, digamos, hormonas para regular. Las hormonas que participan en estos sectores son la aldosterona y la antidiurética. La aldosterona, ¿sí? Es una hormona que facilita, ¿sí? O aumenta la reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneado, la segunda porción del túbulo contorneado distal, túbulo conector y colector cortical. Aumenta la reabsorción de sodio si es que se necesita, ¿sí? Ya sea porque los niveles de sodio disminuyen o en el organismo o porque hay una deshidratación donde también se necesita retener soluto para poder retener agua, ¿no? En esos casos la aldosterona aparece y aumenta la reabsorción de sodio. Y en todo lo que es el túbulo colector medular, ¿sí? y parte del cortical, puede, digamos, la que regula la reabsorción de agua es la ADH o antidiurética. Esta hormona aparece justamente cuando se necesita retener mayores cantidades de líquido, también por una deshidratación o por una hipovolemia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la ADH? Lo que hace es, el túbulo colector en general no es tan permeable al agua, entonces generalmente si la ADH no está presente, todo lo que llegó, ¿sí? Todo el líquido que llegó a nivel de túbulo contorneado proximal se elimina por orina. Pero cuando la ADH está presente, se insertan acuoporinas, que son poros, ¿sí? Se insertan en las membranas del túbulo colector para que a través de esos poros el agua salga hacia la médula. Fíjense que el túbulo colector está también, se mete en la médula, ¿sí? Que es la que después va a terminar formando parte, va a terminar colectándose en los cálices menores, ¿sí? Y además a nivel de los túbulos colectores desembocan muchas nefronas. Entonces, cuando la médula es hipertónica, al abrirse estos poros, estas acuoporinas, el agua sale, ¿sí? Por ósmosis, ¿sí? Hacia la médula. Bueno, y acá hay varias cosas que quiero ir aclarando. Por un lado, entonces vamos a repasar los porcentajes de reabsorción, ¿sí? En cuanto al sodio, ¿sí? Tenemos una reabsorción entre el 60 y el 68% a nivel del túbulo contorneado proximal, nada a nivel del asa descendente porque no es permeable a los solutos, a nivel del asa ascendente de Henle, ¿sí? Más o menos entre un 20 y un 25% de reabsorción de cloruro de sodio, ¿sí? En general, siempre que se reabsorbe sodio, se reabsorbe cloro, ¿no? Por una cuestión de electronegatividad, el cloro lo sigue, ¿no? Entonces, y otra parte, otro poco, ¿sí? A nivel del túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, ¿sí? Prácticamente el 90% del sodio es reabsorbido, ¿sí?
cuando llegamos a la segunda porción, o sea, ya fue absorbido cuando llegamos a la segunda porción del túbulo contorneado proximal, ¿sí? Y solo ese porcentaje restante, ese 10%, 5% restante, ¿sí? Es el que puede regularse, ¿sí? Según las necesidades del organismo, con la aldosterona. ¿Qué pasa con el agua? Los valores para el agua son exactamente los mismos, porque siempre que se reabsorbe soluto, se reabsorbe agua. Lo único que cambia o que varía es que a nivel del túbulo proximal, ya dijimos, es la misma cantidad que para el sodio, 60-68%, pero a nivel del asa descendente, ¿sí? Que es permeable al agua, se reabsorbe aproximadamente entre el 20 y el 25% del agua. Nada ya a nivel de asa ascendente, ni fina ni gruesa, ni de distal, túbulo contorneado distal en su primera porción. Ya ahí no se reabsorbe agua, ¿sí? Solo solutos. Y otra vez puede el agua regularse su reabsorción a nivel del túbulo colector medular y una porcioncita del colector, donde puede regularse. Pero también, ¿sí? Lo que se regula es entre un 10% más o menos. ¿Cómo se mantiene esta hipertonicidad en la médula? Bueno, hay varias cuestiones, porque por un lado hay una recirculación de urea. ¿Sí? Lo voy a mostrar acá. Hay una recirculación de urea. La urea, ¿sí? En los únicos sectores de la nefrona en la que es permeable es a nivel de el asa, la última porción, ¿sí? Del asa de Henle descendente y a nivel del túbulo colector, pero en la porción de la médula interna, ¿sí? Es decir, que en todo el resto de la nefrona, ¿sí? Todo el resto de la nefrona es impermeable a la urea. Por lo tanto, ¿sí? La urea, cuando llega a este sector, ¿sí? Cuando llega al túbulo colector y se abren las acuoporinas, es decir, en presencia de ADH, va a ser arrastrada por el agua, porque la urea es muy permeable, ¿sí? Es arrastrada por el agua y sale hacia la médula y va a ingresar por gradiente, ¿sí? De concentración a nivel del asa descendente de Henle en su última porción. Va a recircular a través de todo el túbulo porque es impermeable, entonces no puede salir, y otra vez cuando llega a este sector vuelve a recircular, ¿sí? Lo que recircula es, por supuesto, un porcentaje de urea, ¿no? Otro porcentaje, ¿sí? Va a seguir hacia la orina, ¿sí? Ya la vamos a desechar, pero hay un gran porcentaje que recircula. En ausencia de ADH también hay una pequeña recirculación de urea, pero es muy pequeña, ¿sí? Dado que el túbulo colector es poco permeable al agua y por lo tanto también a la urea, ¿no? Pero en presencia de ADH mucho. ¿Eso qué hace? Esa recirculación de urea facilita, ¿sí? O favorece la hipertonicidad, mantiene la hipertonicidad de la médula, ¿sí? Y al mantener esa hipertonicidad favorece la salida de más agua desde el asa de Henle por un lado, pero también desde el túbulo colector, que tiene las acuoporinas abiertas. Eso por un lado. Por otro lado, la ADH también, ¿sí? Estimula la reabsorción, ¿sí? Por transporte activo secundario a nivel del asa gruesa de Henle. Es decir, que más solutos salgan al intersticio. Entonces, también este sector se vuelve, digamos, más hipertónico, lo que favorece también más salida de agua a nivel de la médula externa, ¿sí? Hacia, por supuesto, desde el filtrado hacia la médula. ¿Qué pasa con todo este líquido y todos estos solutos que han sido reabsorbidos y que pasaron a la médula? Es decir, no pueden permanecer en la médula por una cuestión bastante obvia de que la médula se perdería las características que tiene de hipertonicidad porque entre la salida de solutos aumentaría su osmolaridad o se diluiría en el caso de mantener ese líquido ahí y además el tejido se hincharía, ¿no? Por lo tanto, para eso es que están los vasos sanguíneos dispuestos de esta manera.
Fíjense que hay un mecanismo aquí que se denomina mecanismo de contracorriente, es decir, que el vaso recto, ¿sí? El vaso sanguíneo, el vaso recto que acompaña el asa que desciende por la médula, perdón, acompaña el asa ascendente, ¿sí? Entonces, mientras el vaso recto, el líquido del vaso recto, ¿sí? La sangre baja por la médula, está acompañando el vaso de la nefrona que sube el filtrado. Y cuando el vaso recto sube, ¿sí? Acompaña al asa descendente de Henle. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el vaso recto, ¿sí? Entra en la médula, ¿sí? Tiene una alta presión oncótica, pero está todavía tiene pocas cantidades de algunos elementos como sodio, magnesio, calcio, que no han sido totalmente recuperados y que por lo tanto los va a ir tomando en este sector, ¿sí? Y por supuesto se va a volver hipertónico. Recuerden que los vasos rectos, a diferencia de los túbulos renales, los vasos rectos son capilares y son permeables a todo, es decir, son muy permeables a los solutos y muy permeables al agua. Por lo tanto, los solutos ingresan sin problema al vaso recto, el contenido del vaso se torna muy hiperosmótico, ¿sí? Porque va buscando isotonizarse con la médula, ¿sí? Y a medida que asciende, ¿sí? Va incorporando agua, ¿sí? Va incorporando el agua que sale del vaso, del túbulo, es decir, del asa descendente de Henle, ¿sí? Va a ir incorporando el agua. De manera que cuando sale del riñón, ¿sí? Ya por la vena renal, esa sangre es isotónica con el resto de los contenidos corporales, ya que recuperó solutos y recuperó líquido. Y a su vez eso hace que se mantenga los niveles osmolares de la médula. ¿Mm? Bien, si hacemos un pantallazo rápido por la histología de la nefrona, ¿sí? Vemos que las diferentes porciones tienen un epitelio ligeramente diferente, ¿no? Todas son monocapa, ¿sí? Todas son una unicapa celular, pero fíjense que en el túbulo contorneado proximal, donde se producen la mayor parte de las reabsorciones, tiene un epitelio cúbico y que tiene además en su cara, en la cara apical, ¿sí? Es decir, en el sector que da a la luz del túbulo, muchas microvellosidades. Estas microvellosidades tienen como función, ¿sí? Principal aumentar la cantidad de transportadores en la membrana, ¿sí? Por un lado, aumentar la cantidad de transportadores para que produzcan la reabsorción. Y por otro lado, aumentar la superficie de contacto entre el líquido y el epitelio. Bueno, y es cúbico, ya lo dijimos. En cambio, el asa de Henle, fíjense, el asa de Henle descendente, el asa fina, ¿sí? Fíjense que tiene un epitelio simple también plano, ¿sí? Un epitelio simple plano. Sus células son muy planitas para permitir un intercambio, eso permite en realidad un intercambio rápido, muy veloz de agua en este sector del asa descendente y en el asa ascendente fina por difusión facilitada, ¿no? En el sector más grueso del asa de Henle ya el epitelio se ensancha, ¿sí? También tiene microvellosidades, ¿sí? Menos acentuadas que en el túbulo contorneado proximal, pero también tiene microvellosidades, y también en la membrana basal algunos pliegues, bueno, lo mismo que aquí, ¿no? El túbulo contorneado también en la membrana basal tiene pliegues. El túbulo contorneado distal también tiene algunas microvellosidades, su epitelio es aún más alto, ¿sí? Más cúbico, digamos, con pliegues también, y bueno, y el túbulo conector que ya prácticamente no tiene pliegues en la membrana basal, y
bueno, es de un alto intermedio, ¿no? En los sectores en donde hay una actividad de reabsorción o la reabsorción es activa, ¿sí? Por transporte activo, y donde hay muchos transportadores, fíjense que y se necesita energía para esto, que sería el túbulo contorneado proximal, asa gruesa de Henle y primera porción, bueno, y todo el túbulo contorneado distal, son epitelios muy ricos en mitocondrias, ¿sí? Que son las que proveen de ATP para las bombas, para todos los transportes activos que se ocurren ahí, ¿sí? Para el transporte, principalmente la bomba de sodio-potasio. También algo de protón-potasio, pero principalmente para todo lo que es transporte activo secundario, ¿sí? Acá, en este gráfico, ¿sí? Donde tenemos en el eje Y la osmolaridad y en el eje X tenemos los diferentes tubos, ¿sí? Por los que va atravesando el filtrado. El túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el tubo colector. Fíjense cómo va cambiando a lo largo de todos los túbulos la osmolaridad. Es decir, a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿sí? Como lo que se filtró es prácticamente todo el plasma, la osmolaridad no cambia y las reabsorciones van equilibrando esto. La osmolaridad es la misma que la del plasma, ¿sí? De 300 miliosmoles por litro, ¿no? Cuando se ingresa al asa de Henle, fíjense que hay un aumento. Este aumento de la osmolaridad se produce cuando el filtrado desciende por el asa de Henle. Por la pérdida de agua, aumenta la osmolaridad, ¿sí? Y en este punto, acá estaríamos en la horquilla, ¿sí? Donde la osmolaridad empieza a disminuir, ¿sí? Porque a medida que el filtrado sube por el asa de Henle, en su primera porción fina, pierde solutos o reabsorbe solutos, perdón, por difusión simple y luego lo hace por transporte activo secundario mayormente, ¿sí? Pero entonces hay una gran reabsorción de solutos y el líquido a nivel del túbulo, cuando entra ya el túbulo contorneado distal, ¿sí? Tiene una osmolaridad de 100, ¿sí? Se mantiene así durante el túbulo contorneado distal. Y sigue así va a ser eliminado si no hay ADH. ¿Qué pasa en presencia de ADH? Fíjense que en presencia de ADH, bueno, aquí lo toman desde todo el túbulo contorneado distal. Recuerden que el ADH en realidad trabaja principalmente a nivel de túbulo conector, que estaría ubicado aquí y no está, y a nivel de colector, pero lo importante es que aumenta, ¿sí? Abruptamente, ¿sí? La osmolaridad del filtrado. Es decir, que al retener agua, al elevar la reabsorción de agua, entonces la osmolaridad se dispara y se pueden llegar a producir orinas realmente muy concentradas.